Es parte de la conversación entre el maquinista y la sala de control de tráfico ferroviario que hoy ha visto la luz. Acaba de producirse el accidente donde perdieron la vida 79 personas, pero Francisco Garzón ni se imagina todavía las dimensiones que alcanzaría el siniestro. En el audio, el maquinista insiste en que era una curva muy peligrosa y que sabía que en algún momento algún conductor se despistaría y descarrilaría en Angrois. Buenas noches, una llamada auténticamente sobrecogedora. Enseguida vamos a escuchar más. En un día sin duda benévolo para los montes gallegos si lo comparamos con días pasados. A esta hora podemos decir que no hay ningún incendio activo sin control. Boiro controlado, Ponte Caldelas apagado y Navia extinguido. Lo que no se ha apagado es la polémica en torno a las cifras quemadas. Las cifras de la Consellería pues están cortas. Yo me imagino que siempre se dirá menos de lo que en realidad es. O GPS miriche en líneas más ou menos retas, pero as caídas non as colle. El alcalde de Navia acusa a la Xunta de ocultar la verdadera cifra de hectáreas afectadas. Él la eleva a 500, la oficial es de 270. Además, critica al gobierno gallego por no haberse puesto en contacto con el concello tras el incendio y por recortar en la lucha contra el fuego. Tampoco sabemos a estas alturas si estarán vivos los dos osos pardo avistados hace tan solo un mes en el bosque de castaños que ha sido pasto de las llamas. Otro incendio, el caso Bárcenas, sigue lanzando llamaradas sobre el PP. Ahora unos SMS probarían que Cospedal mintió ante el juez. Son mensajes de texto enviados por el ex tesorero a su intermediario con el gobierno. La secretaria general de los populares habría negociado con él la posibilidad de pagarle un finiquito. Mientras tanto, Bárcenas le ha pedido al juez que cite a los informáticos del PP para que den explicaciones sobre el borrado de datos. El caso Bárcenas, que también se cuela en el inicio del curso político en Galicia. Aquí los socialistas llegan a septiembre con la misma petición que antes del verano, que Feijóo comparezca para explicar si hubo o no financiación irregular en el PPDG. El bloque también recupera la misma reclamación, que se convoquen elecciones anticipadas. La oposición insiste, pero los populares continúan en la misma línea. Han rechazado la petición del PSOE y vetan la comparecencia del presidente. Imprescindible que o señor Feijóo comparezca no Parlamento galego. O presidente da Xunta non comparece en base a informacións que aparecen e que non teñen ningún tipo de contraste. 1.200 millones de euros, esa es la cantidad que deberán abonar como fianza 10 de los altos cargos de Pescanova y varias de sus sociedades filiales. Casi 179 millones le corresponden al expresidente del grupo, a Manuel Fernández de Sousa, que ya ha anunciado que recurrirá. La causa, recordamos, investiga el supuesto falseamiento de cuentas en la compañía. Podríamos hablar de una selectividad a la gallega. Los rectores de las universidades de nuestra comunidad trabajan en una prueba común para todos los campus, para que así no existan diferencias entre las tres universidades. Temos que facer son probas comunes nas que todos os estudantes galegos teñan as mesmas oportunidades de acceder. Dende as tres universidades galegas estás acordando facer unha proba máis, é dicir, poñerlo máis difícil, que para acceder á universidade vai ser unha verdadeira carreira de obstáculos. Con la reforma del Gobierno, a la prueba general al acabar el bachillerato se unirán otras específicas de cada universidad. Aunque en el caso de Galicia se unifique en un mismo examen para todos los campus, los estudiantes aseguran que se multiplican las pruebas y las dificultades. Ojalá no haya muerto nadie. Esa es una de las frases que Francisco Garzón, el maquinista del tren accidentado en Angrois, pronuncia en la primera llamada telefónica que realiza nada más producirse el siniestro. Habla con la sala ferroviaria después del accidente y no se da cuenta todavía de las dimensiones de la tragedia. Asegura además que era cuestión de tiempo que en esa curva pasase algo grave.
A estas horas en Galicia podemos decir que no hay ningún incendio activo y sin control. Desde el sábado a mediodía el fuego en Boiro está controlado, pero el viento y las altas temperaturas impiden darlo por extinguido. Por precaución, sí se da por apagado el incendio de Ponte Caldelas, donde se han quemado unas 30 hectáreas. Ha sido un incendio complicado para los vecinos de la zona. Empezaba a las 9 menos cuarto de la noche de ayer domingo en el río. En cuestión de 15-20 minutos se extendía a lo largo del monte para llegar casi a las puertas de las viviendas de la parroquia de Silvoso. Más de 8 horas de llamas de gran altura. Primero fueron los propios habitantes del lugar los que echaron mano de ramas para sofocarlas y enseguida llegaron los medios oficiales. 5 agentes forestales, 11 brigadistas, 8 motobombas y una pala. Es terrible, vamos, fue una cosa impresionante, ¿eh? Había unas llamas de 5 o 10 metros de altura. El fuego ha llegado a menos de 70 metros de casas, premeditado, no cabe duda. Sí, avanzó rapidísimo, en sobre cuarto de hora, 20 minutos, ya estaba casi aquí en las pistas, desde abajo, desde la fábrica del infierno, desde el río empezó. Con palos, ramas. El que lo hizo sabía lo que hacía, lo hizo a la hora que debía hacerlo, para que nadie pudiese meterse en el medio. Y el incendio de Navia, que arrasó 280 hectáreas, 100 de ellas de reserva de la biosfera, se daba por extinguido esta misma tarde. Una visita a la zona afectada permite ver el alcance de la catástrofe. Desde el Ayuntamiento lamentan que ningún representante de la Xunta se haya puesto en contacto con ellos, pero sobre todo critican los recortes en materia de prevención. El fuego no entiende de zonas protegidas. Da mucha pena porque plena naturaleza, es reserva da biosfera. É un balance de unha destrucción de un valor natural, medioambiental moi grande. Sus críticas para la Xunta porque ningún cargo se ha puesto en contacto con el concello tras el incendio y también a las labores de prevención que a tenor de estas imágenes no han sido suficientes. A pesar de estar extinguido este incendio desde el sábado por la tarde, el corazón de Os Ancares sigue hoy humeando. Un fuego intencionado. Estaba aquí e viñamos a un foco, nun momento había outro e nun momento había outro, en 3 puntos distintos. Eso non é casualidade. Y muchas interpretaciones. Pero el medio ambiente se mete mucho y ahí había un robledal precioso que yo lo conocí. Había un pinar muy bueno, no les dejan vender. Tienen que ser un poco más flexibles, que la emigración tiene que venir, vienen aquí de vacaciones y el yayo pues tiene que pagar todo. Según fuentes oficiales, han ardido 270 hectáreas, 100 de ellas de bosque protegido. El alcalde, el socialista José Fernández, se mantiene esta afectada, el doble de superficie. Me parece que as cifras da Consellería pues están cortas. ¿Y qué cree la ciudadanía que hay detrás de esta guerra de cifras? Política, ¿qué es eso? Yo me imagino que siempre se dirá menos de lo que en realidad es. O GPS midiche en líneas más ou menos retas, pero as caídas non as colle. Entonces, pois, o que hai de isto aumenta, en medido a cinta aumenta, pois, moito. Este ha sido uno de los incendios más complejos registrados en Galicia por la dificultad del terreno. Estas imágenes fueron grabadas precisamente en Murias de Rao en el mes de abril. 2 osos pardo corriendo por la carretera que lleva a Balouta. Para los expertos era la confirmación visual de cómo Os Ancares se habían convertido en un núcleo reproductor de osos desde 2007. Los ecologistas denuncian ahora que estos animales habían sido avistados de nuevo hace tan solo un mes, justo en el bosque de castaños afectado por el incendio de estos días. Piden que se actúe rápido en la zona quemada y que sea repoblada con especies autóctonas. La oposición arremete en bloque contra la Xunta por su política en materia de incendios. Anova denuncia recortes en prevención de fuegos y el PSDG asegura que estamos ante una campaña fracasada. Críticas también a la valoración que hizo el presidente el pasado jueves, afirmando que este verano se había quemado 1/3 de la superficie arrasada en los últimos ejercicios. Aseguran que mientras siga ardiendo es una imprudencia valorar datos. Hasta en el PP reconocen que el mejor momento para hacer análisis es cuando se da por finalizado el operativo y no antes. Nos creemos que vergoñento que saia, cando ainda non acabou a campaña, a facer ese tipo de valoracións, cando ainda había o lume perto das casas, que é unha imprudencia pola súa parte, que é unha imprudencia axudar neses termos os incendios. Nunca vamos a sacar fotos miserables como esta. A estrategia de retrasar o máis posible a contratación de operativos levou neste mes de agosto a que literalmente os lumes de agosto estouparan
na cara da Consellería. Tiñamos por costume facer este tipo de valoracións non en plena campaña, senón precisamente unha vez que remataba. Temos a impresión de que está funcionando axeitadamente ben o dispositivo de loita contra os lumes. Críticas que llegan también desde los sindicatos. Comisiones Obreras denuncia que más de la mitad de las brigadas contra incendios están incompletas. Hablan de hasta un 53% de brigadas que durante todo el año funcionan con 2 efectivos menos, muchas veces compuestas por 2 o 3 integrantes cuando debiesen ser 5. Algo que explicaría, dicen, la lentitud en las intervenciones. El sindicato se apunta además a la hipótesis de que son miembros de los propios equipos los que están detrás de los incendios. Se refieren a una economía de la quema. Hay que estar atentos que no vaya para abajo, porque... Nuevas revelaciones y nuevos movimientos judiciales en el caso Bárcenas. La defensa del ex tesorero le ha pedido hoy al juez que llame a declarar al abogado del PP y a los informáticos del partido sobre los discos duros destruidos. Precisamente hoy han salido a la luz nuevos mensajes de texto entre Bárcenas y su intermediario con el gobierno. En ellos el ex tesorero cuenta cómo en el mes de febrero Cospedal negoció con él la posibilidad de pagarle un finiquito y dar así por concluida su relación laboral. Los SMS que hoy publica el diario El Mundo dan a entender que la secretaria general del PP sí sabía que Bárcenas no había pactado en 2010 una indemnización fraccionada, sino un contrato de trabajo normal. Mauricio, me llama mi abogado para decirme que mañana sale que sigo cobrando sueldo del partido. Es evidente que el problema lo tiene Génova. Yo le ofrecí a Mariano a través de Javier que hiciésemos el finiquito en diciembre. El abogado de Cospedal pretende que le firme un finiquito predatado a día de hoy. He dicho que sí, siempre y cuando ingresen la cantidad que me corresponde ya. Pero también he añadido que si esto es la guerra, lo va a ser para todos. Cospedal, que esta mañana comparecía para insistir en que todo lo publicado es rotundamente falso y que está muy tranquila porque lo que tenía que decir ya lo dijo ante el juez Ruz. La secretaria general daba explicaciones tras el primer Comité Ejecutivo Nacional del PP después de las vacaciones de verano, una reunión marcada por la ley del silencio entre los líderes del partido. En el partido hoy se seguía la consigna del líder que nada nos distraiga de nuestro objetivo, así que ni un comentario sobre Bárcenas. Nada, muchas gracias. No puedo decir nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que nos interesa exclusivamente es la posición y la opinión del juez. Porque lo que el presidente quería trasladar hoy es un mensaje de optimismo. Ya se ha terminado el momento de la destrucción de empleo. El mes de agosto va a ser el mejor mes desde el año 2000. Sin embargo, Bárcenas sigue estando muy presente. Él me dice que, entre otras cosas, en ese segundo ordenador había imágenes de visitantes. Y el Partido Popular aplica la legislación de protección de datos y del derecho a la intimidad. A algunos ahora parece que les molesta mucho. La secretaria general del partido niega las versiones que se están dando sobre ella. Esa noticia que aparece hoy, eso es rotundamente falso todo. Y se acoge a la declaración que hizo ante el juez, que será publicada en breve. Muy bien. Cospedal niega haber negociado el pago de un finiquito a Bárcenas y desde la oposición el líder de los socialistas le recuerda que mentir en un juzgado la puede llevar a la cárcel. Rubalcaba la acusa de capitanear un borrado de huellas en un caso que califica de culebrón dramático. Que no han parado de mentir desde el primer momento y que además ya lo han hecho en el Parlamento e incluso en la Audiencia Nacional. Mentiras y cuentos de una salen cientos. Por mentir en un juzgado bajo juramento puedes ir a la cárcel y por mentir en el Parlamento no, tienes que irte a tu casa. En Galicia, el PP se niega a que Feijóo comparezca por los supuestos pagos realizados al partido en 2006 y procedentes de constructoras. Los populares aseguran que los documentos que aportó Bárcenas al juez no están contrastados y que, por tanto, no merecen explicaciones del presidente. Socialistas y nacionalistas exigirán toda la información en el Parlamento para desvelar si hubo o no financiación irregular. Curso político nuevo, argumentario viejo. Imprescindible que o señor Feijóo comparezca no Parlamento galego. Non hai nada que fixera mudar a nosa posición. Al igual que ya ocurrió el curso pasado, el PP rechaza la petición de los socialistas y veta la comparecencia de Feijóo en el primer pleno. Aseguran que no hay nada nuevo y quitan importancia a las informaciones que revelan supuestos pagos de constructoras al PPDG en 2006 por valor de 1,8 millones.
Informacións que aparecen e que non teñen ningún tipo de contraste, porque, entre outras cousas, se refiren a procedementos xudiciais que están baixo segredo sumarial. Para el BNG hay indicios suficientes de financiación ilegal, por eso pedirán elecciones anticipadas. Como única forma de que a ciudadanía poda limpar o panorama político, poda poñer a corrupción fora do sistema. En el nuevo curso, el PP gallego centra su discurso en la recuperación económica. Si la cita de Soutomayor sirvió a Rajoy para anunciar bajadas de impuestos, unha rebaixa de impostos en diferido. Feijóo se centró en su gestión. Decir que está aberta a porta o crecemento económico en Galicia é, polo menos, unha broma macabra. La vuelta de las vacaciones obligará a todos los políticos a mirar dentro de sus formaciones. El PP al caso Bárcenas, el PSD a la designación del nuevo secretario xeral y los nacionalistas medirán el éxito de su apuesta soberanista en un acto en la calle el próximo domingo 15. Por primera vez, el rey aparece en la investigación económica del caso Nos. El monarca habría realizado préstamos a la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarín en el año 2004. Según ha revelado Hacienda al juez, don Juan Carlos prestó a su hija 1.200.000 euros en 2 transferencias de 600.000 euros cada una para la reforma del Palacete de Pedralbes, donde ella vivió con su marido hasta su reciente traslado a Ginebra. Según la Casa del Rey, la operación fue registrada ante notario y declarada a Hacienda por la propia infanta. El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de nuevo en el punto de mira. La Fiscalía Anticorrupción pide que sean imputados y que el caso Nos pase al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Recordamos que ahora mismo se está investigando en Palma de Mallorca. Les atribuye delitos de malversación, prevaricación, fraude y falsedad al apreciar indicios de irregularidades en los contratos públicos con el Instituto Nos para que éste organizase los Juegos Europeos y el evento Valencia Summit. Voluntariamente. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha impuesto a una decena de altos cargos de Pescanova y 6 sociedades ligadas al grupo 1.200 millones de euros de fianza en concepto de responsabilidad civil. Casi 179 millones son los que deberá abonar el expresidente de la empresa, una cifra récord en la historia penal española. Fernández de Sousa ya ha anunciado que recurrirá esta misma semana. Los consejeros Alfonso Paz Andrade y José Antonio Pérez Nievas tendrán que depositar 125 y 55 millones respectivamente. La causa investiga el falseamiento de cuentas de la compañía y la posterior adquisición por parte de los querellantes de paquetes de acciones. Varios analistas financieros llegaron a recomendar la inversión en estos valores basándose en esos datos falsos que no reflejaban la verdadera situación de la empresa. Las universidades gallegas no contarán con pruebas específicas de acceso tal y como se recoge en la reforma promovida por BERT. Los 3 rectores, de forma conjunta, han acordado elaborar un examen común para todas las facultades. Con esta medida buscan promover la igualdad. Los estudiantes gallegos, sin embargo, siguen viendo en la LOMCE un obstáculo para muchos insalvable. Las aspiraciones del Gobierno para que haya pruebas específicas en cada universidad no se cumplirán en Galicia. A falta de 2 años para que se ponga en marcha la LOMCE, los rectores gallegos han anunciado que apostarán por la elaboración de una prueba de acceso común. O que temos que facer son probas comunes nas que todos os estudantes galegos teñan as mesmas oportunidades de acceder e non dependendo da distancia das respectivas universidades e dos tempos e dos días. Una decisión que ha contentado a muchos profesores. Este catedrático de Historia ve en la reforma educativa de BERT un sistema excesivamente disgregador, por lo que el matiz gallego le parece especialmente lógico. O sistema universitario galego ten desde hai 20 anos un instrumento que é a CIUGA que permite, digamos, adecuar, homoxeneizar unhas probas de selectividade. Eu creo que os servicios universitarios das 3 universidades, a pouco que collan ese elemento e o concreten, de acordo coa nova norma, poderán redefinir un sistema que, que afecte o menos posible. Mientras el descontento se mantiene entre los futuros universitarios, la tradicional lucha de los estudiantes contra la selectividad se ha visto recrudecida con la llegada de la LOMCE. O que se nos está poñendo é algo máis difícil aínda,
substituindo a selectividade por unha reválida, pero que xa non chega con esa reválida, senón que agora as universidades galegas están plantexándose facer outra proba máis. En cuanto a materias y tiempos, los rectores recuerdan que todavía es demasiado pronto. Habrá que esperar para conocer más detalles de esta especie de selectividad gallega. Administración de Empresas, Química e Ingenierías Mecánicas. Esas han sido las carreras con mayor demanda en el primer semestre de este año. En el caso de ADE fueron realizados 13.500 contratos, un 10% más que el año anterior. El perfil mayoritario, mujeres de edades comprendidas entre los 25 y los 29 años. Los ingenieros industriales especializados en la rama de mecánica tienen una demanda laboral ascendente y están altamente valorados en el resto de Europa y en mercados emergentes de Asia y América. En total, 5.400 nuevos contratos. En ciencias, las titulaciones con mejores perspectivas son química y bioquímica, 3.600 contratos, destacando geográficamente la provincia de A Coruña. Un 0,25% como mínimo es la subida que plantea el Gobierno para las pensiones. Esta tarde la ministra de Empleo se ha reunido con los agentes sociales para hacerles llegar la propuesta del Ejecutivo, una reforma que contempla este mínimo y también un máximo. Las pensiones nunca podrían subir más que el IPC más el 0,25%. El Gobierno propone también que se tengan en cuenta los gastos e ingresos del Estado. Insisten que con esta reforma las pensiones nunca se bajarán ni se congelarán. Los sindicatos, por su parte, anuncian un proceso de negociación complejo. Insisten en que esa subida del 0,25 sin estar ligada al IPC traerá consigo una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas. Establecemos un límite inferior, es decir, las pensiones no van a bajar nunca y tampoco se van a congelar. El límite inferior será una subida del 0,25%. Es decir, en todo caso, habrá ganancia para los pensionistas año a año. Otra reforma que está en marcha es la de la ley del aborto. Esta mañana el ministro de Justicia ha confirmado que la presentará en octubre y que respetará, ha dicho, el discurso histórico del PP. La oposición asegura que el secretismo de Gallardón con la reforma solo puede suponer malas noticias. Antes de que termine el mes de octubre, el proyecto deberá estar presentado. No va a haber ningún tipo de bandazos del Partido Popular. Mediante la interposición de ese recurso en inconstitucionalidad, ahí se definieron lo que sigue siendo vigente hoy, los criterios del Partido Popular. Las tres entidades nacionalizadas, entre ellas NCG, han recibido más del 70% de las ayudas públicas a la banca, según hoy ha hecho pública una nota el Banco de España. En ese proceso de recapitalización se han invertido desde mayo del 2009 más de 61.000 millones de euros, de los cuales casi 9.000 han correspondido a la entidad gallega, lo que la sitúa como la tercera de toda España que más ayudas ha recibido. A la cabeza, Bankia y Catalunya Bank. Entre aquellas entidades que no han sido nacionalizadas, la que más dinero ha recibido del Estado es CaixaBank y la que menos, Ibercaja. En Vigo y A Coruña hoy han abierto sus puertas las unidades especializadas creadas ex profeso para atender las demandas de los preferentistas. La apertura de estas oficinas no ha impedido que hoy, como todos los días, se haya celebrado la habitual protesta en frente de NCG. Los juzgados han reforzado sus servicios en previsión de una avalancha de denuncias, una vez que ha quedado agotada la vía del arbitraje. De momento, la respuesta está siendo tímida. Los funcionarios apenas han recibido consultas. Entonces pensamos eso, que el aluvión de demandas se va a presentar en octubre, noviembre e incluso en diciembre. Personalmente yo sí entiendo que se debe ir porque hay que darles una lección a estos sinvergüenzas y porque hay que recuperar un dinero que es propio. Ver las sentencias que vayan hacia adelante y entonces ahí pues apretar todavía más. El joven piragüista que ayer desapareció en aguas de Viveiro mientras participaba en una regata en kayak era localizado esta mañana sano y salvo. Ahí lo tienen, hablando con los medios y explicando que se encuentra bien. A las 11 menos 20 de esta mañana, una patrullera de salvamento avistaba a una persona haciendo señales de auxilio desde la isla Colleira. Las dificultades de acceso hicieron que finalmente fuese un helicóptero el encargado de trasladar al chico al puerto de Celeiro. El piragüista bajó por su propio pie. Parece ser que se pudo desorientar en el transcurso de la prueba deportiva, y eso que había hasta 12 lanchas de apoyo vigilando la regata.
Choncha o Chonchiña, la mujer que inspiró la novela de Manuel Rivas O lápis do carpinteiro, ha fallecido en México. En mayo había cumplido 100 años. Ascensión Concheiro vivió un largo peregrinaje por cárceles de toda España siguiendo el rastro de su marido, un joven médico que había sido condenado a muerte tras el golpe franquista por militar en las Juventudes Socialistas. En la gran pantalla esa mujer fue interpretada por la actriz María Adánez. Tristán Ulloa hizo de su esposo. Después de 7 años en prisión, la pareja pudo marcharse al exilio. Primero Cuba y luego México serían su hogar. En 1975, finalizada la dictadura, regresarían a su casa en Tui. Ella volvería a Centroamérica en 2011, recién enviudada. Nos vamos ya, se quedan con Historias del Tiempo de Xavier Fonseca y justo después, Vía V. Hasta mañana.